Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a un episodio más de Salón de Ensayos. Yo soy Ale Aguilar y conmigo está una cantante contralto a la que estamos muy contentas de recibir porque ella ha viajado y ha desarrollado su carrera en Europa principalmente y ahora es parte del ensamble Nika Nompa. Y bueno, estamos aquí para platicar de su experiencia profesional, de cómo funciona la intermitencia francesa o este modelo que conocemos como el modelo francés. Y pues quiero presentarles a Zoé Vaucanson México. Exacto. Brava. Bienvenida. Gracias. Muy bienvenida. Me dio mucho gusto conocerte hace Igualmente. que nos conocimos 2 días. Sí, bueno, yo te conocí así un poco rápido por video, pero así en persona, así sí, como 2, 3 días. 2, 3 días. Así ya. Y estás aquí, cuéntanos por qué estás aquí. Estoy acá, ¿por qué? Porque hago parte de entonces el ensamble de Canumba y ya tenemos unos conciertos mañana 12 y el domingo 13. Y entonces pues ya llegué el lunes para ensayar y hacer esos conciertos. Muy bien, qué bueno. Y bueno, un poco vamos a platicar sobre ti, sobre cómo ha sido tu carrera profesional. Yo, bueno, lo que nos une un poco es este ensamble Nicanompa y yo los conozco gracias a Emilio, que lo tendremos también acá en Salón de Ensayos, pero Emilio es un gran amigo con el que yo hace muchos siglos cantaba. Cantábamos música clásica y así, y él siguió por ese camino. Y bueno, él te conoce a ti y así se conformó también este ensamble. Y una de las razones por las que yo no seguí por ese camino, digo, además de que me llamó más la atención el teatro y otras cosas, fue como decir, ¿de qué voy a vivir? O sea, ¿cómo se le hace? ¿No? Como que se me hacía una carrera que no le veía como, o sea, como estudiar aquí en México, ¿no? Estudiar 8 años, o sea, como que no le veía así como pies ni cabeza. Y de pronto el teatro, aparte soy un poquito hiperactiva, entonces el teatro como que me jaló mucho más. Pero, ¿cómo fue que llegaste, cómo fue que llegaste al mundo del arte? ¿Qué es lo que te llevó? Ay, desde siempre, bueno, para empezar, es verdad que la familia de mi mamá es música también, o sea, tal vez no profesional, pero mi madre hizo mucho piano y entonces pues para ella era normal. Yo empecé la música en Hungría porque vivía allá unos años y es verdad que allá es normal de estar en ese mundo de la cultura, de hacer música, desde niño como que estás en la música, a la escuela y entonces mi madre pues como ella conocía el piano, me dijo, pues mira, puedes aprender un poco de piano. Así que como que empecé a la música hace 5 años y después, pero siempre, de lo que me acuerdo, como que recuerdo, siempre quise cantar. Así que pues cantaba y después llegamos en Francia en 98 y seguí así con la música, hice piano, canté un poco, empecé el violín, no me funcionó para nada, o sea, fue un infierno, la verdad, eso para nada de lo mío. Y entonces ya cuando tuve 11 años entré en coro de niños y a partir de ahí ya como que nunca paré. Seguiste cantando para siempre. Exactamente, sí, exactamente, para siempre. Muy bien. Oye, ¿y tú de dónde eres de origen? Yo soy franco-canadiense, nací en Montreal, mi padre es canadiense y mi madre francesa, y entonces pues de Canadá nos fuimos en Hungría con mi familia y después de Hungría nos fuimos a Francia y pues yo más bien crecí en Francia haciendo cada tanto ida y vuelta para ver a mis abuelos y en Canadá. Así que crecí entre los dos, pero mi educación musical, vamos a decir que lo hice sí, en Francia, al sur. Y mis estudios, empecé musicología en Aix-en-Provence, al lado de Marsella, y después me fui por Suiza. Ah, ok, y ahora estás en Y Suiza. ahora estoy a la frontera de Ginebra, así como la parte francesa, está muy, muy cerca. Ok, Ujú. perfecto. ¿Y cómo fue este tránsito? Digo, pasaste de este coro de niños y cómo pasaste a la vida profesional, a decir soy cantante, contralto y así. Ajá, bueno, la voz de contralto es un poco particular porque es la voz, bueno, la voz más grave de las mujeres
Y entonces, pues es una voz que no es muy común, así Ujú, que es difícil de trabajarla, de enseñarla con la buena persona. Así que yo al inicio estaba entre, o sea, canté como soprano, después canté como mezzo, después canté como alto, y cuando entré a la escuela, a la Haute École de Musique de Genève, a la escuela superior, mi profesor me dijo, mira, pues yo creo que eres contralto, pero como yo tenía 23 años en ese entonces, me dijo, bueno, vamos a ver más bien si no estás como empujando un poco la voz, así que vamos a subir un poco, regresar a lo de mezzo y ya veremos qué tal. No me funcionó, así que regresamos al contralto. Entonces eso por el tipo de voz de contralto. ujú. Y al nivel pues, de pasar de coro de niño hasta lo de profesional, tengo un lindo recuerdo de mi profesor de ese entonces, bueno, que era el director del coro que por lástima como que murió hace 2 años ahora. Y es él realmente que me enseñó que sí, todo básicamente la base. Y creo que cuando tenía como unos 13, 14 años empecé a cantar como solista en ese coro. Y me acuerdo que un día llegué hacia la clase para trabajar y me dijo, a ver, vamos a hablar. Y yo, ay, ¿de qué? Y me dijo, si quieres ser cantante, tienes que saber que el mundo de la música es así, así, así. Ser solista significa eso, eso, eso. Y entonces como que me empezó a hablar de la realidad también, porque él conocía, Ujú. entonces de la realidad de ese trabajo, que no es uh, únicamente canto y después todo me viene así. O sea, que hay una higiene de vida. ¿Higiene se dice? Ah, Higiene de vida. como un estilo de vida. Sí, un estilo, gracias. Un Ajá, estilo de vida así como muy estricto. ajá. Hay que cuidarse, cómo hablas, no fumar, o bueno, hay gente que fuman, pero así evitarlo básicamente, comer alcohol, etcétera, etcétera. Entonces como que ella realmente me dijo, mira, ¿quieres ser cantante? Pues tienes que saber eso, por ejemplo. No, ajá. Y como que, pues sí, a partir de ese momento, pues me hizo trabajar de otra manera y después empecé a encontrar diferentes profesores hasta finalmente entrar en el conservatorio y al final a la escuela superior. Ok. Ujú. O sea, muchos años y mucho estudio. Sí, muchísimo, exactamente. Y como a mí me gusta mucho y me interesa mucho, por muchas razones, pero vaya, el trabajo que he hecho ha tenido mucho que ver con entender el contexto económico Ujú. en el que las carreras de arte son posibles, ¿no? O sea, y cómo pensar maneras en que sean posibles. ¿Cómo fue que tú lograste eso? O sea, ¿cuáles eran las condiciones que tenías, que te ayudaba? ¿Tenías trabajos, a la par de estudiar? ¿O cómo le hacías? Pues al inicio trabajé un poco al lado porque tenía así como unos conciertos, cuando, sí, cuando tenía como unos 20 empecé a tener conciertos, pero así como igual muy poco. Y también siempre hay, bueno, eres estudiante, entonces es experiencia y no te pagamos básicamente, o te pagamos 50 euros, que pues la verdad con eso no puedes hacer nada. Ujú. Así que bueno, también había que trabajar al lado porque Ajá. la gente no me tomaban en serio. Bueno, no solo a mí, a A otras los personas jóvenes. también, Ajá. exactamente. Y también porque, pues, si no eres intermitente, justamente, si no tienes la intermitencia, como que no, pues no eres profesional, como para Ok. ellos, que ahora vamos a ver luego que es falso y que hay también otros estatutos que existen. Pero sí, entonces, pues al inicio yo trabajé en un restaurante, cuidar niños, después empecé a dar como unos cursos de teoría musical, más bien, no de canto. Mm, Eso después empecé, pero al inicio más sí de teoría musical, se ayudaba a gente que tenía un poco de dificultad con eso. Y después, poco a poco, realmente empecé a trabajar realmente de música en Suiza, ujú. porque allá la idea del coro semiprofesional, pero o amateur, ¿cómo dices amateur? Amateur. Ah, amateur, perfecto, muy bien, hermoso. Entonces, o amateur, pero con buen nivel, entonces allá es bastante común y te pagan. Así Ah, sí, seas que te amateur. pagan bien, así como que Vámonos a Suiza. exactamente. Que es también un poco el estilo alemán, o sea, ¿sabes? Esa idea de hacer una misa con un coro, por ejemplo, pues es bastante común allá y se hace. Mm, Entonces, pues
allá empecé a ganar más mi vida así en la música y pues poco a poco lo desarrollé hasta poder tener el estatus de entonces de intermitencia. Intermitencia, Exactamente. ok. Ok, bueno, pues, o sea, por lo que vemos, se padece esta carrera en todas partes, ¿no? O sea, también allá hay que hacer trabajitos y cosas y es complicada y difícil. Y bueno, la intermitencia aquí es como cada, cuando de pronto nos organizamos y hay como una lucha así como por los derechos laborales y así, siempre surge el término del modelo francés, de la intermitencia, ¿no? Y la verdad es que yo he investigado un poco y así, pero sí era como, pero ¿y cómo le hacen? O sea, ¿cómo funciona Mm. realmente? Cuéntanos, cuéntanos cómo la obtuviste o cómo lograste entrar a ese Ujú. sistema, qué tuviste que hacer para lograrlo y cómo funciona. Sí, es muy complejo, la verdad. Hasta yo cada tanto no entiendo para decir, así que voy a dar lo básico porque después todavía estoy aprendiendo y hace 4 años que soy intermitente, Ok. así que bueno, voy a hacerlo mejor. Bueno, para empezar, es verdad que es algo que tenemos una suerte de tenerlo en Francia, es verdad que es algo que existe únicamente allá. Después hay unas formas que existen como en Suiza, en Bélgica, pero no es lo mismo, es mucho más difícil de lograr a tenerlo que en Francia es, bueno, más fácil. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos que hacer en un año la equivalencia de 507 horas. Mm, Entonces, ¿cómo se cuentan esas horas? Se cuentan en Francia y se cuentan en Europa. ok. Exacto, eso es lo Está interesante, padre. Ajá. exactamente, porque pues por ejemplo yo trabajo mucho en Suiza, pues puedo hacer contar mis horas en Suiza y en Francia, únicamente que el cálculo es diferente. ¿Cómo se calcula? Imaginamos, tenemos un proyecto con 2 ensayos y un concierto, entonces esos 3 días en Francia valen 12 horas cada día, Mm, entonces ya tienes unas horas. En Suiza es la mitad, mismo proyecto, 2 ensayos, un concierto, son 6 horas al día. mm, Entonces, eso es como funciona. Después, lo resto hasta ahora nunca tuve que declarar esos proyectos, entonces no sé cómo funciona, pero Suiza-Francia funciona de esa manera. Entonces, gracias a eso, tienes que lograr a tener 507 horas al año mínimo, puedes tener mucho más. Con eso, ellos, lo que se llama France Travail, porque ujú. hay que declarar todo eso a France Travail, y con ellos entonces van a hacer un cálculo de tus derechos. Si ven que lograste tener esas horas, te van a dar una equivalencia de salario al día que Ujú. entonces va a complementar lo que vas a declarar al mes. Entonces, imaginamos, yo este mes, por ejemplo, hice 3 conciertos vamos a decir, la equivalencia de 10 días de ensayo. ¿Okay? Vamos a decir que en total son 13 días de trabajo. Yo al final del mes voy a declarar esos 10 días diciendo, pues, son tan horas dependiendo de si estoy en Suiza o en Francia, y ya con eso ellos van a decir, ok, ella trabajó 10 días, entonces sobre los 30 días de un mes vamos a pagarle 20 días Días. con el salario que le corresponde al día. Ok. Así, no sé si está claro, Sí, pero o sea, como que lo que no lograste en trabajo te lo compensan para como mantener exactamente, una, un salario así fijo, vamos a ajá, decir. uf, ajá. Entonces está muy bien porque ellos van a calcular y si los otros días que no trabajaste, pues ya te van a complementar y al final tienes pues algo fijo al mes, vamos a decir, y no estás así fluctuando entre, bueno, ese mes sí, ese mes no, ¿qué voy a hacer? Entonces eso es lo que, es cómo funciona. Ujú. Espero que fue claro. Sí, o sea, un poco para como Resumir. recapitularlo. Ajá. Entonces, tú tienes un número de horas que cumplir al año Ujú. y en función de eso se te asigna una especie de salario o de Exacto. monto que tú tendrías que ganar al mes Ujú. y lo que no generes en trabajo te lo compensan. Exacto. ¿Y cuál es la lógica? O sea, ¿sabes cuál es la lógica como detrás? O sea, como
como por qué nació esto de la intermitencia o por qué se hace como esto de la intermitencia, es una medida de protección, tiene que ver como con Bueno, que... desde cuando existe, me parece que desde más o menos los 80 me parece, más o menos, porque tengo una mini duda ahora. Y era así, una manera de ayudar y de dar una protección, porque es verdad que con eso podemos tener una aseguración social, Mm, entonces eso está, que nos corresponde, entonces está muy bien. Ya cuando hubo el tema del COVID, también ayudó un montón de artistas de que no podían tener horas, entonces hicieron lo que se llama un año blanco, y mm, entonces dejaron, igual si no podíamos eh, lograr tener esas horas porque todo se canceló, nos dejaron nuestro año y únicamente después teníamos que recuperar hacer más. exactamente. Ok. Ok. Oye, y por ejemplo, en relación con otros sueldos, es decir, este sueldo que tú tienes asignado, em, entiendo que esto no lo asigna como un instituto de bellas artes o así, sino lo asigna la Secretaría del Trabajo, su instituto del trabajo Uh allá, -huh. ¿no? Entonces, esto que tienes asignado está más o menos en el promedio de otras profesiones, o sea, te permite un nivel de vida Sí, cómodo. la verdad sí, porque, o sea, dependiendo, porque obvio, por ejemplo, si tú declaras lo mínimo, vas a recibir lo mínimo. Si declaras un poco más, dependiendo de cuántas horas y el salario que ganaste con esos proyectos, van a cambiar tu Ok. salario. Entonces, pues la verdad, yo ahora con las horas que tengo y el sueldo que tengo con lo que trabajé, sí, puedo decir que cada tanto, o sea, yo conozco un montón de gente que prefieren ser intermittent du spectacle más que de ser fijo en un coro de ópera, por ejemplo, en Francia, Ajá. digo. Entonces, hay mucha gente que dice, no, no, yo prefiero ser intermittent porque me permite trabajar los proyectos que me interesan realmente, que me gustan realmente, puedo viajar también, eso es muy interesante. Ujú. Y entonces, ¿cómo arreglar, decidir, ok, pues ese mes yo no puedo trabajar tanto porque voy a estar trabajando en el extranjero o porque si estamos, otra vez, si estamos fuera de Europa, no se puede contar normalmente las horas. Entonces, se puede manejar dependiendo de lo que tenemos. Y es verdad que cuando estás, así como cuando eres fijo en un coro de ópera, no, pues es algo con un sindicato, entonces tienes tal horas que hacer, tal obras que cantar, etcétera, etcétera, y es totalmente diferente y el salario no es siempre mejor que el de Antamito. Ujú. Entonces, es verdad que sí, no está, cuando logras tener buenas horas y buen sueldo, sí vale la pena, realmente. Ok. Uh -huh. ¿Y cómo se le hace para tener la intermitencia? Un montón de papeles. Un montón de Ok. papeles, un montón de horas. O sea, yo pregunté a amigos, la verdad, porque yo no sabía cómo funcionaba. Entonces yo pregunté sí, a muchos amigos para decir, oye, pues ya quiero ser antiametón, ¿cómo hago? Y entonces, pues básicamente tienes que durante más o menos, bueno, puede ser un año o menos, pero tienes que recuperar todos tus papeles, todos tus contratos, salario y otros papeles para complementar y enviar todo a France Travail. Ellos van a ver todos esos papeles, van a decir, ah, pues bravo, tienes tus horas y con esas horas te van a dar un salario y ya. Ah, Pero ok. sí, O sea, es como así, todos tus contratos, programas de mano, recibos de trabajo y así, a ver si, bueno, es juntando las contrato horas. salario, sí, como papel de salario. Después lo del banco, tienes dar tu tarjeta, la que se llama Carte Vital, que es una tarjeta que tenemos todos de Seguridad Social, Ajá. entonces, para decir que tienes un seguro, básicamente. Carta de identidad, porque no únicamente los franceses pueden ser intermitentes, también los extranjeros, pero tienen que tener una visa que dicen que están en Francia, pero Ajá. si no pueden, o sea, tener ese estatus Ok. no es únicamente para los franceses, tienes que vivir en Francia y Ujú. tener un cuenta de banca, Cuenta de banco. O sea, de tener visa de trabajo o estar residente ahí. residente y después yo sé que hay unos siendo
estudiantes pudieron lograr después hacer intermittent. Ok, Creo que es un poquitito más complicado, pero, pero se logra. ok. Muy bien. Pero sí, hay que tener muchísima paciencia y decir que se puede y pensar que la verdad vale la pena. La Ajá, verdad vale la pena. En claro, lo positivo vale la pena. vale la pena. Sí, No, me sí. imagino que sí, o sea, definitivamente, algo que a mí me pasó, yo he estado hasta hace, no, en realidad toda mi carrera, que más o menos ya llevan 12 13 años, he trabajado como de manera así intermitente también. Y bueno, o sea, en freelance y como con cosas así, ¿no? Ujú. Y hace 2 años, 3 años, tomé un trabajo en el Congreso de la Ciudad de México y yo no podía creerlo. O sea, no podía creer que me pagaran cada quincena, ¿no? O sea, como Así. que era como blowing mind de, sí o sea, como que hasta yo tenía miedo de no me van a pagar, porque aquí los pagos tardan en salir. O sea, si bien te va 3 meses, Ajá. 6 meses, Así. un año, y a veces no, puede que de pronto digan, ay, se Se acabó me... el dinero Ay, no. y no te lo paguen, ¿no? Entonces es brutal. No, pues, obvio. Y yo venía como que ya tenía la piel muy gruesa para ese sistema. Claro, con un chingo de estrés, o sea, como con muchas cosas y mucha carga mental. Y entonces cuando de pronto me empezaron a pagar quincenalmente y a veces si la quincena caía en fin de semana me pagaban antes, yo no lo podía creer. Y me pareció como muy violento, ¿no? El no tener eso, porque no Pues puedes planear, no puedes, no, y además, además cuando quieres pagar tu renta, no puedes decir al señor o bueno, a la persona así como, bueno, mira, ya no sé, o sea, en 2 semanas tal vez, no, o sea, es imposible, ¿te imaginas? exacto, Sí, no, cargo así mental, estrés, ahí no, pues no. es tremendo. Pero así es, o sea, digamos, la realidad de los artistas aquí es Ujú. eso. Eh, y bueno, cuéntanos un poco cómo le haces o cómo te mueves para obtener estos trabajos o estas horas, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un artista allá? Es que mucha administración también. Ok. Al final, administración, o sea, te engañan a la escuela diciendo, canta, mi amor, canta. O sea, no, tienes que aprender administración sí o sí. Y saber escribir mail y saber cómo presentarte. O sea, al final, la parte de cantar es mínima, vamos a decir la verdad, porque tienes que moverte mucho, porque si no alguien toma tu lugar y ya está, o sea, es normal, es normal. Ajá. Entonces, pues, básicamente envío mucho mail, email a ensambles, que sea en Francia, en Bélgica, en Suiza, Alemania. Es que donde estoy, cerca de Suiza, estoy bastante en el centro de Europa, Ajá. entonces es más fácil de mover, eso es verdad. Así que envío un montón de mail a directores, a gente que yo sé que trabaja en el ensamble, entonces decir, oye, ¿no me puedes recomendar, por favor? Y entonces, y siempre reescribir, escribir Feliz Navidad, por favor, conténme, o sea, hay que pasar una audición y es, sí, preguntar para pedir audición, O básicamente. de solicitar audiciones. Exactamente, porque bueno, después hay que también entender que, bueno, para cantantes hay lo que la gente así como piensan que es la única carrera y que la escuela te dicen que es la única carrera de ser solista, lo Ajá. cual no, o sea, no todo el mundo quiere, no todo el mundo puede, Ajá. entonces, o sea, hay que aceptar que la carrera de cantante artista del coro existe y Ajá. también que está muy bien. Entonces, personalmente yo me voy más por eso del coro, me voy más por de música de cámara, de uno por voces, dos por voces, de eso mini, sí, mini repertorio más pequeño, vamos a decir. Ajá. O sea, no repertorio, pero grupo más pequeños, más bien, que bueno, también va con la música que me gusta, que más antigua, que más entonces también. Así que, ¿cómo vas a buscar? Es también diferente, porque los que quieren ser solista, pues van a buscar únicamente en ensambles, pero para decir si quieren solista. Ajá. Y ya, pues tal vez ellos van a tener ya su lista de solista, su solista favorito, etcétera, etcétera. Que yo, pues, es un poco más fácil, vamos a decir. Sí. Después, igual hay que enviar video, audicionar, si les interesa tu voz, tu estilo, si tu carácter también es importante. Entonces, bueno, decimos que hay más posibilidades,
pero igual hay que siempre estar moviendo, siempre, 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 nunca Sí. parar. Sí. Sí, bueno, eso, en eso coincidimos. Acá también es un poco así. No Ujú, hay descanso, pero está interesante y sobre todo, digo, creo que lo vamos a platicar un poco más también con Emilio, pero en esta cosa del enviar mails, ujú. aquí hay una cosa como de que uno envía mails y, o sea, no hay una respuesta. Allá, ¿qué suele pasar? Tú mandas un mail, solicitas una, ¿y qué pasa? Pues muchas veces no contestan, Ajá, ok. pero yo te voy a decir, tengo mi truco, vamos a decir, es que yo 3 veces al año, para Navidad, Pascua, septiembre, Ok. envío a mi lista de mail para decir ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Pascua! O sea, algo así. Y decir si necesitan a alguien, pues yo estoy así como libre para pasar a audición, me interesa, bla, bla, bla. Y como que poco a poco creo que están un poco hartos de ver mi nombre y mi apellido y decir, bueno, ella qué quiere. Entonces, mandar mails Ajá, tres y veces al entonces, año. bueno, es lo que hago yo. Ajá. Después hay unos que no lo hacen ahí. Pero siempre, ¿sabes? Para que se acuerden un poco de tu nombre y de tu apellido. O sea, así como, bueno, ¿sabes? De lo que quieres, porque somos tantos a escribir que es normal que no dan una respuesta o que se les olviden. ¿No? Así que lo peor, no contestan y contestan meses después diciendo, ay, gracias, tenemos tu mail y lo guardamos. Y es como, pues, ok. Ok. Hay otros que dicen, ah, bueno, tenemos tu mail, cuando vamos a organizar audición, la llamamos. Y después organizan audiciones, tal vez 2 años después, o sea, me pasó hace poco, que había enviado mi mail y hace, sí, 2 años, y me contestaron ya ¿cuándo era? Sí, como tipo mayo, para decir, tenemos una audición tal día, ¿te interesa? Envíanos tus papeles, video, y te vamos a decir si sí o no vienes así en presencial porque no siempre están en tu ciudad, así que tienes que moverte. Ok. Porque es verdad que muchos están en París, así que hay que, Hay que ir. hay que ir. Hay que ir. No es mi favorito, hay que confesarlo, Ajá. pero, pero sí hay que ir. Ok. Sí. Pues, o sea, digo, suena como tiene sus cosas y al final siempre estamos apostándole, ¿no? Y es un poco esta carrera, estar apostando y lanzando, mandando palomas mensajeras, a ver cuál Ujú. pega. Pero me parece que sí este mecanismo de la intermitencia tiene como te da una base, un Sí. horizonte, porque el problema de pronto es no tener un horizonte, o sea, y pasas unas de cal tremendas, ¿no? O sea, de mucha angustia. ¿Qué es lo que tú le verías de malo al modelo? ¿Qué es lo que dices, ay, Bueno, lo que veo mal es que para la sociedad, para el Estado, ese estado que tenemos es como si fuéramos, eh, ya se fue Emilio, sin empleo. ajá, Ajá, desempleados? desempleados, exactamente. Para ellos es como si fuéramos eso. Entonces, cuando no, por ejemplo, si tenemos un mes sin trabajar, lo que ganamos es considerado como si estábamos tocando ese dinero de desempleado. Ah, Entonces, para empezar, para mucha gente es lo que somos, entonces, pues es bastante negativo, ya, porque tiene mala prensa, sí, ajá, ya, piensan que no hacemos nada, básicamente, cuando yo les invito a seguirnos, la verdad, porque estamos por todos lados, siempre buscando, siempre trabajando. Si no estamos en ensayo, estamos trabajando nosotros igual en casa. Así que, pues, por favor, o sea, ya. Así sí, que eso me parece difícil, la verdad, psicológicamente, que piensan eso de nosotros, porque ajá, está pesado, o sea, no es el caso. Y entonces para buscar, por ejemplo, si queremos mudarnos y encontrar un mm, departamento, la gente no nos toma en serio. Entonces ujú, es muy difícil de encontrar a alguien que sepa y que nos da chance ok, de tener un departamento. Para el banco, igual. Tengo que confesar que tengo muchísima suerte porque la persona que tengo como consejera conoce bien ese estatus, entonces como que para ella no hay problema. Pero una persona normal, vamos a decir, no tiene idea. Y además este problema es que, por ejemplo, para los impuestos, siempre es un misterio de cómo declararlo,
igual, en general estamos así como dos, tres personas a hacerlo al mismo tiempo para intentar de entender, porque no, no es tan fácil. Además, cuando trabajas en Suiza tienes que declarar un otro país, son diferentes regiones, así que diferentes regiones, etcétera, etcétera. Y cuando quieres preguntar a alguien de los impuestos, dicen, ¿qué es? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es intermittent? Y entonces te dicen, ah, eres independiente. No, No, eres como en intérimaire, no sé cómo se dice en español, pero como con misiones. No, no. casi, pero no. Entonces, es difícil porque la gente no sabe lo que es, lo cual me parece raro porque es bastante común igual con un artista. Y entonces, pues todo lo sí, de banco, para buscar un departamento, pues la gente, para ellos es complicado. O sea, cuando hablas del banco, te refieres, por ejemplo, a que te den un crédito, Por que ejemplo, sí, sí, digan, sí, sí. tiene Ujú. intermitencia, Para, no sí, sí, califica. exactamente. Ya. Ujú, Ujú. Entonces, eso es lo malo, es lo difícil, pero al mismo tiempo tenemos igual mucha suerte. Así ujú. que es como, pues, ajá, cada tanto te toca, como dije con mi consejera, una persona que sí entiende y que sí ayuda, pero bueno, no todos son así. Así que Claro, eso es lo complicado, es lo complicado. muy bien. Ujú. Oye, y bueno, creo que me habló Alexa. Este, ¿y cómo es que hablas también español? Por estar siempre con gente que habla en español, o sea, ya ni modo, o sea, así es. Pero es verdad que cuando tenía 18 años, cuando empecé a realmente, porque ya terminé la escuela, el baccalaureado, etcétera, como que pensé como, bueno, ya ahora es de verdad, así que ya ahora tienes que trabajar, Ujú. ya sí o sí. Y entonces la primera semana como de masterclass que hice en mi vida era con Gabriel Garrido, el sur de Francia, que es, entonces, Gabriel Garrido es un director argentino bastante famoso porque él empezó a hablar del barroco latinoamericano. Mm. Entonces, él estaba en Francia y yo hice una masterclass con él durante una semana y era sobre el barroco mexicano, justamente. Y pues me encantó, pero todo el mundo hablaba español. Y yo, bueno, yo tenía una mini base de español a la escuela, pero la verdad, o sea, no aprendí nada. Terminé sin decir ni hola, así que bueno, imaginas. Y ya pensé como, bueno, ni modo. O sea, me gusta esa música, estoy siempre con gente que habla en español, poco a poco, porque hay un montón también de gente, así en Europa, un montón de gente que habla en español y que están en esa, así como famosos, entonces pensé como, bueno, pues, sigue escuchando, intentando y ya está. Y también porque mi esposo es mexicano, así que hablamos también en español. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y ahorita qué sigue para ti? ¿Cuál es el horizonte que tienes sobre ahorita de proyectos? ¿Qué vas a hacer? Pues, pues ya primero los dos conciertos, entonces de Ah, sábado y domingo, ajá. ya hay que otra vez decirlo. Me regreso ya el lunes Ujú, y voy a encadenar, voy a hacer un papel en una ópera de Cavalli que se llama La Calisto en Suiza, ujú. con sí, un mini grupo de música antigua, porque hay un montón de grupos así como, ¿cómo se dice? Ah, ¿cómo se dice? Pero porque yo lo tengo en francés. Ah, independientes. Ujú. Entonces, también manejar con ellos y pues ya es una producción independiente y vamos a hacer entonces la Calisto de Cavalli sí, en fin de noviembre, inicio de diciembre. Ujú. Así que eso es lo grande que tengo. Y después mis proyectos así de 4 días, una semana, entonces entre tiempo ya tengo eso. Muy bien. Sí, sí. Oye, pues muchas gracias por Bueno, estar muchas gracias a ti. aquí. Gracias por compartirnos todo esto. Y qué gusto que estés en México y que espero que hayas disfrutado mucho Me encantó. la comida, tu estadía. Ya estoy haciendo reserva para el invierno europeo.
Muy Me estoy bien. viendo muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias. a las personas que nos vieron y que están viendo esto. Y pues aquí seguiremos reflexionando sobre la cultura y las artes y la gestión cultural. Y yo los dejo, soy Ada Aguilar y nos vemos en el siguiente Salón de Ensayos. Gracias. Bye. Bye. Hasta parece que le Bye. hablaron.